Eso le daría estabilidad al sistema. Yo me imagino que cuando Genaro Arriagada dice cambiemos la Constitución, hagamos una nueva, pero hagámosla bien, está representando a los DC, de los que él debe formar parte, que se les paran los pelos cuando hablan de Asamblea Constituyente. Genaro, ustedes hablan de una convención constituyente para cambiar la Constitución que no tiene nada que ver seguramente con los cabildos y lo que hemos visto hasta ahora. Mire, yo creo que la Constitución, como lo dice un distinguido amigo mío, Patricio Zapata, es la casa de todos. Nosotros no podemos aprobar una Constitución por 51 contra 49. Entonces nada, tenemos una asamblea. Tenemos que buscar un acuerdo, ¿me entiendes? Y en ese sentido, las asambleas constituyentes las hay de dos tipos. Hay unas que son dictatoriales y que establecen... Vinculantes. Claro. No, todas deben ser vinculantes, pero son dictatoriales en el sentido de que fueron elegidas de una manera tan rara que, por ejemplo, Hugo Chávez tenía el 94% de la Asamblea, hizo lo que quiso con la Constitución, y ahí está Venezuela, ¿me entiendes? Correa en Ecuador. Hay asambleas constituyentes que han funcionado, en Francia, en fin. Mi punto es que si vamos a ir a una asamblea constituyente, tiene que ser un proceso democrático ejemplar y tenemos que exigir quórum altos porque la Constitución no está hecha para una mayoría, por importante que sea. La Constitución está hecha para todos. Entonces lo que nosotros decimos es que hay tres alternativas. Una es la Asamblea Constituyente. Decimos que tiene virtudes y peligros y que evitemos los peligros si la vamos a tomar. En segundo lugar, hay algunos que creen que podría resolverlo el Parlamento, como dice la actual Constitución. Creemos que el Parlamento chileno, de manera más injusta que verdadera, está desprestigiado, no podría hacer una nueva Constitución. Entonces lo que planteamos es que se haga una convención constituyente donde haya una mitad de los constituyentes que lo elijan la Cámara de Diputados y el Senado y una otra mitad, 30 y 30, que lo elija el pueblo en votación popular. Ahora, una nueva Constitución para qué, Genaro. Hay quienes quieren meterle cambios al capítulo de los derechos ciudadanos fundamentales, por ejemplo, y meterle ahí los derechos sociales masivamente, ¿no es cierto? Hay quienes se van por el lado del reconocimiento también de los pueblos originarios, de un estatus constitucional especial, distinto, adicional al que tienen. Otros quieren cambiar aquello del rol subsidiario del Estado, para que el Estado tenga un rol más activo y se pueda meter en todas las áreas y no sea solo un subsidio de lo que no hacen los privados. En fin, hay un montón de cuestiones. Otros quieren una democracia un poco más directa, más plebiscitaria en algunos casos, en algunos temas. ¿Qué hay que hacer, a juicio de ustedes y tuyo en particular, con la Constitución? Mira, tú has señalado varios capítulos. Uno, en materia de derecho. Aquí puede haber una gran mentira, que es creer que porque uno pone un derecho en una Constitución, inmediatamente asegura el bien público que corresponde. Pero obliga al Estado, sí. Sí, pero no lo obliga judicialmente. Yo no podría llegar y decir, todo chileno tiene derecho a una casa. Y a continuación, yo no tengo casa, voy al Poder Judicial y el Poder Judicial ordena al ministro de Hacienda que me dé una casa. Así no ha funcionado en ningún país de la Tierra. Ni uno, ni uno. Sin embargo, hay algunos que creen que, por ejemplo, la Constitución de Chávez es muy decidora. La Constitución de Chávez tiene 500 artículos, de los cuales 400 son de derecho. Y mira cómo está el pueblo venezolano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que establecer derechos que obliguen como aspiración del Estado, ¿me entiendes? Pero que tú no los puedas demandar judicialmente. Porque si tú los demandas judicialmente, es decir... Habría que ponerles otro nombre, porque los derechos sí, en términos conceptuales, son algo que se puede reclamar. Hay algunos que son absolutos porque son fáciles de reclamar. El derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Pero los derechos sociales de los cuales tú hablas suponen un gasto. ¿Tú no los meterías a la Constitución? No, yo los metería como indicación a la cual tiene que propender las políticas públicas. Ahora, esos derechos sociales, es muy largo de explicar, pero esos derechos sociales de alguna manera los garantiza una democracia que funciona. Ahora, el alma del sistema neoliberal que está imperando en Chile hace más de 40 años, Genaro, está instaurado en la Constitución cuando se define el rol que tienen el Estado y los privados, ¿no es verdad? Y se define un rol subsidiario, todo aquello que los privados no hagan porque simplemente no les conviene, no es negocio, en fin. El Estado puede hacerlo, lo que los privados acometan, el Estado tiene que hacerse a un lado y no puede ser un Estado empresario, entre comillas.
¿Tú eres partidario de modificar ese estatus? Es decir, yo creo que eso fue modificado muy al inicio. Y con la elección de Elwin ya tuvimos una primera reforma tributaria que fue muy exitosa, que la encabezó Foxley. Está bien. Después se ha establecido un conjunto de proyectos y de programas que han tenido un desarrollo bastante espectacular. Esto no es neoliberal. Cuando tú llegas y dices, por ejemplo, la reducción de la pobreza en Chile, de la pobreza, no digo... De la extrema pobreza, me hablas. Bueno, la extrema pobreza muy fuerte. Hoy día extrema pobreza debe haber un 7%. Un poco más, probablemente. Yo creo que por ahí anda. Pero cuando partimos, la pobreza era un 43%. Hoy día es un tercio de eso. En consecuencia, aquí ha habido un esfuerzo y que se siguen haciendo. La presidenta Bachelet se le podrá criticar por muchas cosas, pero ha extendido los derechos a la educación, al garantizar la gratuidad. A mi juicio excesivamente, pero no cabe duda de que el país tiene un mejor derecho a la educación después del gobierno de la Bachelet que antes del gobierno de la Bachelet. ¿Más plebiscitos, sí? ¿No? ¿En qué temas, en qué casos? Hay que tener mucho cuidado con los plebiscitos, porque los plebiscitos tienen una tradición universal de ser el instrumento que más anhelan los dictadores. Y en consecuencia, el plebiscito es una fórmula de decir sí o no. Yo prefiero la democracia representativa. Y lo que más me importa es la Constitución, por supuesto en mencionar los derechos, pero la clave de la Constitución, como lo dice este libro, es que determinar quién gobierna, cómo se designa el gobierno, cuáles son las atribuciones, cuáles son los límites. Porque el poder, si no lo controlamos, se expande. Y el poder que se expande termina atropellando el derecho de todos. ¿Qué contrapesos creamos? Y en consecuencia una constitución no es un poema muy épico, porque una constitución es una manera de establecer quién gobierna, qué límites tiene, qué responsabilidad y cuáles son mis derechos inalienables frente al poder. Vamos a la